fueron aniquiladas. La lujosa Villa de los Misterios, situada en las afueras de la ciudad y famosa por sus extraordinarios frescos que representan lo que parece ser una iniciación en los misterios dionisíacos, fue sepultada bajo metros de material volcánico. La Villa de los Papiros en Herculano, que contenía una biblioteca entera de rollos de papiro de obras filosóficas griegas, quedó enterrada bajo más de 20 metros de flujo piroclástico solidificado que, paradójicamente, carbonizó pero preservó los delicados manuscritos que de otro modo se habrían descompuesto completamente con el tiempo. La ciudad de Estavia, donde Plinio el Viejo encontró su fin, fue devastada. Las prósperas comunidades agrícolas de Oplontis, Tercigno y otras localidades menores cuyos nombres ni siquiera han sobrevivido, desaparecieron por completo. El número total de víctimas de la erupción nunca se conocerá con certeza. En Pompeya misma, los arqueólogos han descubierto los restos de aproximadamente 1.100 cuerpos en el transcurso de casi 3 siglos de excavaciones. Sin embargo, este número representa solo una fracción de la población que se encontraba en la ciudad el día de la erupción. Muchos pompeyanos lograron escapar durante las primeras horas, cuando todavía era posible huir. Otros cuerpos permanecen aún sin descubrir en las zonas de la ciudad que no han sido excavadas, aproximadamente 1/3 del área total. Además, la descomposición natural y la actividad de excavadores clandestinos a lo largo de los siglos han destruido muchos restos humanos sin dejar registro. Las estimaciones modernas sugieren que la población combinada de Pompeya, Herculano, Estavia y las zonas rurales circundantes en el momento de la erupción podría haber sido de 30 a 35.000 personas. De estas, los expertos calculan que entre 10 y 16.000 pueden haber perecido durante la erupción, ya sea por el colapso de edificios durante la fase de caída de piedra pómez, por asfixia debido a los gases volcánicos, o por las oleadas piroclásticas que constituyeron la fase letal final del desastre. Esta cifra convierte a la erupción del Vesubio del año 79 en uno de los desastres naturales más mortales de toda la antigüedad clásica. Finalmente, después de aproximadamente 19 horas desde que comenzara la erupción, la violencia del volcán comenzó a disminuir. La cámara magmática se había reducido suficientemente, la presión se había liberado y el Vesubio entró en una fase de menor actividad. Sin embargo, el daño estaba hecho de manera absoluta e irreversible. Donde una vez se alzó la próspera ciudad de Pompeya, ahora solo había un paisaje lunar de ceniza gris, completamente irreconocible. La ciudad había desaparecido bajo una capa de material volcánico que alcanzaba hasta 6 metros de profundidad en algunas zonas. Las estructuras más altas, como las partes superiores de algunos edificios de 2 pisos o las columnas del visibles de que alguna vez había existido una ciudad en este lugar. En los días y semanas que siguieron, algunos supervivientes y saqueadores se aventuraron a regresar al sitio de Pompeya, identificando las ubicaciones de edificios importantes por las estructuras que aún sobresalían del material volcánico. Excavaron túneles verticales descendiendo a través de las cenizas compactadas, buscando recuperar objetos de valor. Estatuas de bronce, elementos arquitectónicos de mármol, dinero, joyas y cualquier otra cosa de valor que pudiera ser extraída y vendida. Estos primeros arqueólogos no documentaron sus hallazgos ni tuvieron ningún respeto por la preservación del contexto histórico. Simplemente se llevaron lo que podían vender y abandonaron el resto. Con el tiempo, incluso esta actividad cesó cuando los túneles colapsaron y cuando quedó claro que la excavación sistemática de la ciudad enterrada requeriría un esfuerzo mucho mayor del que cualquier individuo o grupo pequeño podría realizar. Durante los meses siguientes, la naturaleza comenzó lentamente a reclamar el paisaje devastado. Las lluvias erosionaron y compactaron aún más las cenizas volcánicas. La vegetación pionera, aquellas plantas resistentes capaces de colonizar los suelos más inhóspitos, comenzó a aparecer. Hierbas, arbustos y eventualmente árboles echaron raíces en el nuevo suelo volcánico, que a pesar de su origen catastrófico, era extraordinariamente fértil debido a los minerales que contenía.
Los agricultores supervivientes de la región, después de un periodo de tiempo apropiado para que la tierra se estabilizara, regresaron para cultivar los campos. Descubrieron, como lo habían hecho sus antepasados milenios atrás después de erupciones prehistóricas, que los suelos volcánicos producían cosechas abundantes. Con el paso de las décadas y luego de los siglos, el recuerdo preciso de dónde había estado exactamente Pompeya comenzó a difuminarse. Los textos antiguos, particularmente las cartas de Plinio el Joven que describían la erupción y la muerte de su tío, preservaron el conocimiento de que una ciudad llamada Pompeya había existido y había sido destruida por el Vesubio. Pero la ubicación exacta del sitio se volvió incierta. El paisaje había cambiado tan dramáticamente que los puntos de referencia antiguos ya no existían. El curso se había modificado. La línea costera se había desplazado debido a los depósitos volcánicos y a los cambios tectónicos asociados con la erupción. Los caminos antiguos estaban enterrados bajo metros de material volcánico y habían sido reemplazados por nuevas rutas que seguían la topografía alterada. La zona que una vez fue Pompeya pasó a ser conocida localmente como Civita, un nombre que preservaba vagamente la memoria de que alguna ciudad antigua había existido allí. Los campesinos que araban los campos ocasionalmente desenterraban fragmentos de cerámica, trozos de madera o monedas antiguas, pero estos hallazgos se consideraban simplemente curiosidades sin mayor importancia. Nadie comprendía que bajo sus pies, preservada en condiciones casi perfectas por la misma catástrofe que la había destruido, yacía una cápsula del tiempo que contenía una instantánea completa de la vida romana del siglo I, esperando pacientemente durante casi 17 siglos a ser redescubierta y revelar sus secretos al mundo. El redescubrimiento de Pompeya fue un proceso gradual que se extendió a lo largo de varios siglos, comenzando con hallazgos fortuitos y culminando en las excavaciones científicas sistemáticas que continúan hasta nuestros días. La primera señal documentada de que algo extraordinario yacía bajo los campos cultivados cerca del Vesubio llegó en el año 1592, cuando el arquitecto Domenico Fontana estaba supervisando la construcción de un canal subterráneo destinado a desviar las aguas del río Sarno. Durante las excavaciones para este proyecto de ingeniería hidráulica, los trabajadores penetraron accidentalmente en las ruinas enterradas de Pompeya, atravesando paredes antiguas y encontrando inscripciones, fragmentos de frescos y otros restos arquitectónicos. Sin embargo, en aquel momento final del siglo XVI, la importancia histórica de estos hallazgos no fue reconocida plenamente. Fontana registró el descubrimiento, pero no lo consideró lo suficientemente significativo como para justificar una investigación más profunda. El proyecto del canal continuó su curso, atravesando literalmente el corazón de la ciudad antigua sin que nadie comprendiera realmente qué estaban tocando. Esta oportunidad perdida resulta frustrante desde nuestra perspectiva moderna, pero debemos recordar que en aquella época la arqueología como disciplina científica no existía, y las ruinas antiguas se consideraban principalmente como canteras convenientes de materiales de construcción reutilizables más que como testimonios históricos que debían preservarse y estudiarse. Durante el siglo XVII continuaron produciéndose descubrimientos esporádicos. Los campesinos que excavaban pozos o cimientos para nuevas construcciones ocasionalmente se topaban con estructuras antiguas, estatuas o inscripciones. Algunos de estos objetos encontraban su camino hacia las colecciones privadas de nobles y eclesiásticos que apreciaban las antigüedades romanas, aunque generalmente sin ningún registro sistemático de dónde o cómo habían sido descubiertos. Esta falta de documentación representa una pérdida inmensa para la ciencia histórica, ya que los objetos separados de su contexto arqueológico pierden gran parte de su valor informativo. El punto de inflexión verdadero llegó en el año 1748, cuando Carlos VII de Nápoles, más tarde conocido como Carlos III de España, ordenó el inicio de excavaciones sistemáticas en la zona. Carlos era un monarca ilustrado con genuino interés en la historia y la cultura clásicas,
y había quedado impresionado por los hallazgos que estaban surgiendo de las excavaciones en la cercana Herculano, que habían comenzado unos años antes. El rey proporcionó fondos sustanciales y asignó al ingeniero militar español Roque Joaquín de Alcubierre la tarea de dirigir las excavaciones. Alcubierre, aunque carecía de formación arqueológica formal, abordó el proyecto con entusiasmo y determinación. Las primeras excavaciones dirigidas por Alcubierre fueron, según los estándares modernos, bastante destructivas y poco científicas. El objetivo principal era recuperar objetos de valor artístico y obras de arte impresionantes que pudieran enriquecer las colecciones reales, más que documentar y comprender la ciudad antigua en su contexto completo. Los trabajadores excavaban túneles a través de las cenizas compactadas, siguiendo las paredes de los edificios y buscando específicamente habitaciones que pudieran contener frescos, mosaicos o estatuas. Cuando encontraban algo de valor, lo extraían sin registrar cuidadosamente su posición o contexto, y luego frecuentemente rellenaban el túnel y continuaban en otra dirección. Este método significaba que muchas estructuras fueron dañadas o destruidas durante el proceso mismo de descubrimiento. A pesar de estos métodos cuestionables, los hallazgos fueron espectaculares y comenzaron a capturar la imaginación del mundo culto europeo. Los frescos pompeyanos, con sus colores brillantes preservados casi intactos después de 17 siglos bajo tierra, revelaron el alto nivel artístico alcanzado por los pintores romanos. Los mosaicos intrincados demostraron la sofisticación técnica y el sentido estético de los artesanos antiguos. Las estatuas de bronce y mármol, los objetos de uso cotidiano preservados en perfectas condiciones y especialmente las inscripciones que nombraban personas, fechas y eventos específicos, comenzaron a proporcionar una imagen cada vez más detallada de la vida en una ciudad romana provincial del primer siglo. Un punto de inflexión metodológico importante llegó cuando Karl Weber, un arquitecto e ingeniero suizo, se unió al proyecto de excavación en 1750. Weber introdujo prácticas más sistemáticas, incluyendo la elaboración de planos detallados de los edificios descubiertos y el registro más cuidadoso de los hallazgos. Sus mapas y documentos, aunque rudimentarios según los estándares arqueológicos modernos, representaron un avance significativo y proporcionaron información invaluable que de otro modo se habría perdido completamente. Weber comprendió que la verdadera importancia de Pompeya no radicaba únicamente en los objetos individuales que podían extraerse, sino en la totalidad de la ciudad como testimonio completo de la vida romana antigua. No obstante, la verdadera revolución en la arqueología pompeyana llegó con Giuseppe Fiorelli, quien fue nombrado director de las excavaciones en 1863. Fiorelli era un arqueólogo con formación académica rigurosa y visión científica moderna. Transformó completamente el enfoque de las excavaciones, implementando métodos que establecieron estándares para la arqueología en todo el mundo. Eran sistemáticamente, descubriendo la ciudad capa por capa desde arriba hacia abajo, preservando cuidadosamente las estructuras y documentando meticulosamente cada hallazgo con su contexto preciso. Una de las innovaciones más importantes de Fiorelli fue el sistema de nomenclatura que aún se utiliza hoy para identificar edificios en Pompeya. Dividió la ciudad en 9 regiones, cada región en manzanas o ínsulas, y cada edificio dentro de una manzana recibió un número. Este sistema de coordenadas permitió referirse a cualquier ubicación en Pompeya con precisión absoluta, facilitando la documentación científica y la comunicación entre investigadores. Además, Fiorelli estableció la práctica de dejar los artefactos in situ siempre que fuera posible, permitiendo que los visitantes vieran los objetos en sus contextos originales, lo que proporcionaba una comprensión mucho más rica de cómo habían sido utilizados en la vida cotidiana. Pero el logro más famoso e impactante de Fiorelli fue el desarrollo de la técnica del vaciado en yeso para recuperar las formas de la película. Durante las excavaciones, los trabajadores habían notado ocasionalmente cavidades
extrañas en las cenizas compactadas, espacios vacíos con formas orgánicas curvas. Fiorelli tuvo la brillante intuición de comprender qué eran estas cavidades. Los cuerpos de las víctimas de Pompeya se habían descompuesto completamente a lo largo de los siglos, pero las cenizas volcánicas que los rodeaban se habían endurecido formando moldes perfectos que preservaban hasta los detalles más minuciosos de sus formas, posturas y expresiones en el momento de la muerte. Fiorelli desarrolló una técnica ingeniosa para capturar estas formas. Cuando se descubría una de estas cavidades, en lugar de simplemente continuar excavando y destruir el molde natural, se insertaban cuidadosamente tubos en la cavidad y se inyectaba yeso líquido. Después de que el yeso se endureciera, se removía cuidadosamente la ceniza circundante, revelando una réplica tridimensional perfecta del cuerpo en sus últimos momentos. El resultado era sobrecogedor. No esqueletos abstractos, sino figuras humanas completas que parecían haber sido congeladas en el tiempo, capturando no solo sus posturas físicas, sino también, de manera inquietante, sus expresiones faciales finales de terror, dolor o resignación. El primer vaciado exitoso se realizó en febrero de 1863 y representaba a un hombre que había caído boca abajo, con un brazo extendido hacia adelante, como si intentara protegerse o arrastrarse. Cuando las fotografías de este vaciado fueron publicadas en periódicos y revistas de toda Europa, causaron una sensación inmediata. Por primera vez, el público podía contemplar no solo las ruinas abstractas de una civilización antigua, sino a personas individuales, seres humanos reales que habían vivido, sufrido y perecido en circunstancias horribles hace casi 2000 años. Esta conexión emocional directa transformó la percepción pública de la arqueología y de la historia antigua, humanizando el pasado de una manera que nunca antes había sido posible. A lo largo de las décadas siguientes, docenas de vaciados fueron creados, cada uno reflejando una historia personal conmovedora. Una familia completa descubierta en una habitación de su casa. Los padres abrazando protectoramente a sus dos hijos pequeños en un gesto final de amor inútil contra la fuerza implacable de la naturaleza. Un hombre hallado en el peristilo de la casa del criptopórtico, acurrucado en posición fetal con las manos cubriendo su rostro, los dedos aún visibles en el vaciado presionando contra sus mejillas, en un intento desesperado de protegerse de lo que sabía que venía. Una mujer encontrada cerca de la puerta de Herculano, caída de espaldas con su vestido, aún mostrando los pliegues de la tela en el yeso. Una mano levantada hacia el cielo, en un gesto que podría interpretarse como súplica a los dioses o simple agonía. Uno de los vaciados más conmovedores representa a un perro que había sido encadenado en el atrio de una casa. El animal, incapaz de escapar de sus ataduras, había intentado desesperadamente mantenerse por encima del nivel creciente de piedra pómez, elevándose sobre sus patas traseras. El vaciado lo muestra en esta posición final, retorciéndose en agonía mientras las cenizas lo cubrían. Incluso el collar de bronce de su anillo de sujeción se preservó en su posición alrededor del cuello del perro. Este hallazgo particular afectó profundamente a muchas personas porque extendía la tragedia más allá de las víctimas humanas, recordando que los animales domésticos, completamente dependientes de sus dueños y sin comprensión de lo que estaba ocurriendo, también sufrieron y perecieron en aquella catástrofe. Otro grupo de vaciados particularmente impactante proviene de los cuarteles de gladiadores, donde fueron descubiertos 18 cuerpos. Estos hombres, luchadores profesionales que habían enfrentado la muerte en la arena innumerables veces, se encontraron atrapados en sus celdas cuando la erupción alcanzó su fase letal. Algunos estaban encadenados, castigo por alguna infracción de las estrictas reglas que gobernaban la vida de los gladiadores. Entre ellos se encontró también una mujer ricamente ataviada con joyas valiosas, cuya presencia en los cuarteles de los gladiadores ha generado especulación entre los historiadores. Algunos sugieren que podría haber sido una mujer de alta posición social que mantenía una relación ilícita con uno de los gladiadores, un escándalo no infrecuente en la sociedad romana, donde los gladiadores, a pesar de su bajo estatus social, eran a menudo objeto de fascinación erótica. Los vaciados en yeso no solo capturaron cuerpos humanos,
La técnica también se aplicó exitosamente para recuperar las formas de puertas de madera que se habían descompuesto, muebles, raíces de árboles y plantas, e incluso alimentos. Un pan carbonizado pero perfectamente preservado descubierto en una panadería, todavía mostrando las marcas radiales que lo dividían en 8 porciones iguales, se convirtió en un ícono de la arqueología pompeyana. Jarras de vino aún selladas, higos y nueces carbonizados pero identificables, e incluso huevos preservados en cenizas, permitieron a los investigadores reconstruir con precisión extraordinaria la dieta y las prácticas culinarias de los romanos pompeyanos. Mientras Fiorelli revolucionaba las metodologías arqueológicas en Pompeya, el sitio se estaba convirtiendo en un destino obligatorio para viajeros cultos de toda Europa, como parte del Grand Tour, el viaje educativo que los jóvenes aristócratas emprendían para completar su formación. Escritores, artistas y pensadores visitaban las ruinas, regresaban con descripciones entusiastas y alimentaban el creciente interés público. El escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe visitó Pompeya en 1787 y escribió en su diario de viaje que pocas calamidades habían proporcionado tanto placer a la posteridad. Una observación que, aunque pueda sonar insensible, captura la paradoja fundamental de Pompeya. Su destrucción fue la tragedia que permitió su preservación. Los hallazgos continuaron acumulándose durante el siglo XIX y principios del XX, cada uno añadiendo nuevas capas de comprensión sobre la vida romana antigua. Los arqueólogos descubrieron que las paredes de Pompeya estaban literalmente